estudiante es R3 de posgrado de terapia intensiva del Hospital Luis Bernaza, si no me equivoco, Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Es médico también del Hospital Guasmo Sur y nos va a disertar la siguiente charla, ¿no? Con el trauma. Cuando usted indique, doctor. ¿Se ven las diapositivas? ¿Me confirma, por favor? Sí, sí se ve. Hola, ya, muy bien. Muy buenas noches. Como ya el doctor Oñate mencionó, soy médico posgradista del Hospital Luis Bernaza y resido en el Hospital del Guasmo Sur. El día de hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes en todo paciente crítico, que es el dolor en el politrauma y la nutrición en el paciente politraumatizado. Entonces tenemos que describir que según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, el dolor se lo conoce como una experiencia sensorial y emocional totalmente desagradable, asociada a un daño tisular real o potencial y descrita en términos de dichos daños. Sabemos que el trauma es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. En realidad es la tercera causa y bueno, es la primera causa de secuelas neurológicas en adultos jóvenes. Entonces tenemos que tener en cuenta también que tenemos dos conceptos claves: el politraumatismo y traumatizados graves. Bueno, el politraumatismo, como su nombre mismo lo dice, son lesiones de origen traumático que afectan al menos dos sistemas, pero uno de estos tiene que comprometer la vida del paciente. Mientras que un traumatizado grave simplemente tiene la lesión en un solo sistema, pero pone en riesgo vital y obviamente con riesgo de secuelas graves. Tenemos que también tener en cuenta que cualquier trauma, sea mínimo trauma, va a tener dolor. A mayor trauma, mayor va a ser el dolor. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el dolor en el politrauma hay que valorarlo durante 3 periodos: durante la urgencia, duración y la rehabilitación. Entonces, tenemos que tener, durante la urgencia, vamos a ver que un accidente eh, de tránsito, múltiples fracturas, fracturas a nivel de fémur, vamos a ver que por múltiples mediadores, en ocasiones los pacientes, por la desesperación, el dolor se inhibe. Pero una vez que se encuentran dentro de la relajación, el dolor va a incrementarse. A veces nosotros vemos pacientes fracturados que salen corriendo del accidente. Entonces, por este motivo. Vamos a ver la siguiente parte, que es la curación. La misma fractura de fémur, esa fractura tendrá que ser fijada, se le colocarán clavos intramedulares y obviamente el dolor va a ser durante el transoperatorio, en el postoperatorio inmediato, y obviamente el dolor hay que tratarlo. Y bueno, y posteriormente la rehabilitación, que eso ya se lo considera en una fase crónica. Asimismo, la misma fractura de fémur fue funcionando múltiples vasos, musculatura, nervios, que obviamente van a causar dolor en el paciente. Vamos a hablar algo acerca de la fisiopatología. Cuando hay cualquier tipo de dolor a nivel de todo de nuestra piel, vamos a tener los receptores nociceptivos, ya sean estos térmicos o los dolores. Y bueno, cuando hay algún tipo de lesión, hay un trauma, eso de aquí va a haber una respuesta inmunológica y metabólica, existiendo un aumento de la hormona adrenocorticotropa, de la hormona antidiurética, va a haber aumento del cortisol adrenal, va a aumentarse la catecolamina, va a haber una resistencia a la insulina. Y bueno, cuando hay un trauma, sea mínimo como lo dije, va a haber el periodo de transducción, va a lesionarse, va a haber los receptores nociceptivos, este trauma va a haber una liberación de ciertas sustancias, la sustancia P, histamina, serotonina, bradicínina, prostaglandina, que produce inflamación a nivel del sitio del trauma. Y aquí vienen las neuronas sensoriales primarias, en la cual va a transmitir el dolor hacia la parte medular, y viaja por el tracto espinotalámico hacia el sistema límbico, produciendo justamente aquí la modulación del dolor, que ya depende si este dolor va a ser un dolor hiperagudo, un dolor moderado y un dolor severo. Entonces, viaja hacia la corteza somatosensorial, que es
justamente recibir el dolor y se va a desencadenar la respuesta al dolor que tenemos. Entonces, esa es la fisiopatología del dolor y tenemos que tener en cuenta que cuando aumenta el dolor, vamos a tener trastornos en todos los sistemas. El sistema respiratorio, sistema cardiovascular, gastrointestinal, hematológico. Entonces es muy importante el manejo del dolor en nuestro paciente. Entonces a nivel respiratorio, ¿qué sucede? La respiración del paciente con gran dolor va a ser una respiración superficial, la cual nos va a hacer un aumento de la frecuencia respiratoria, va a haber una reducción de la capacidad vital, los alvéolos, como hay una respiración superficial, aumento de la frecuencia respiratoria, van a colapsarse totalmente, lo que nos va a llevar a una atelectasia, posteriormente a una hipoxemia y a falla respiratoria. Entonces es imposible que un paciente, por mal manejo del dolor, nos llegue a falla respiratoria. Entonces es por eso que debemos de manejar adecuadamente el dolor. Entonces, los sistemas, sistema cardiovascular, eso de aquí obviamente es por una respuesta de la activación del sistema nervioso autónomo, ya que es el dolor a los sistemas eferentes simpáticos y va a haber un inotropismo, cronotropismo cardíaco, lo cual va a aumentar tanto la frecuencia cardíaca como la presión arterial. Al haber un aumento de la frecuencia cardíaca, va a haber un aumento de los requerimientos de oxígeno miocárdico, y como ya vimos en la parte ventilatoria, los requerimientos de oxígeno van a ser adecuados, lo que nos va a llevar una isquemia coronaria tipo 2. Y por otro mecanismo también puede producir vasoconstricción coronaria. En cuanto a lo que en el sistema hematológico, al haber el trauma, hay un gran estrés, hay un aumento de los factores de coagulación, hay un aumento de la área tratando eh, de, de parar el sangrado que tiene el paciente y una fibrinolisis disminuida. Y a nivel gastrointestinal, tenemos que valorar muy bien, porque como hay hiperactividad simpática producto del dolor, hay un hilio paralítico, el cual nos puede producir náuseas y vómitos, y los vómitos pueden agravar el cuadro del politrauma de nuestro paciente respirando, y obviamente el aumento de las secreciones intestinales, y hay que valorar todo esto en conjunto. Y bueno, vamos a hablar algo del tipo del dolor. Tenemos que ver que el tipo de dolor es nociceptivo, no si viene de lesión, ya de la recepción de algún tipo de lesión, y va a haber justamente, se clasifica en somático y visceral. Somático, vamos a tener un dolor ya sea superficial o profundo. Superficial cuando ha habido una lesión cutáneo mucosa, y profundo óseo muscular. Así que, por ejemplo, en el mismo politrauma tenemos heridas cortantes. Entonces, una herida cortante la podemos catalogar como un dolor nociceptivo somático superficial, mientras que una fractura, una fractura ya es profundo, porque es la parte óseo-muscular. Mientras que hay, asimismo, el dolor visceral, vamos a tener que en el mismo politrauma, en el mismo trauma, en el mismo accidente de tránsito, el tórax y abdomen se choca contra el timón. Bueno, entonces posteriormente vamos a tener que valorar el dolor. El paciente tal vez no nos vaya a referir el sitio del dolor, puede ser un dolor vago, sordo, pobremente localizado, y bueno, puede acompañarse de estímulos dolorosos. Y bueno, el neuropático en realidad ya es un dolor un poquito más tardío, es crónico, pues se presenta por lo general en los periodos de rehabilitación del paciente. Entonces, cuando vayamos a valorar un paciente pesado, tenemos que tener obviamente bien clara la mnemotecnia. Tenemos Alicia. Alicia es una mnemotecnia para clasificar cada una de las características del dolor. Entonces vamos a ver la aparición. Obviamente la aparición va a ser en los sitios de urgencia, puede ser en sitios del perioperatorio. Después, entonces tenemos que tratar a tiempo. Localización puede ser a nivel de un miembro o en un área concreta. Puede ser, hay veces que los pacientes tienen fracturas que en realidad no se ven tan deformadas, pero se quejan de dolor. Obviamente nosotros deberíamos de inclinarnos a investigar más esa parte, una radiografía, o sea, de tobillo, de donde el paciente manifiesta el dolor. Obviamente hay lesiones evidentes que tú dices, bueno, aquí hay una fractura, aquí hay algún tipo de lesión, pero bueno, obviamente el dolor nos va a marcar parte de las lesiones. Y la irradiación, que es la parte refleja, el paciente va a irradiar, que va a seguir según el soma nervioso, entonces va a irradiar
una fractura de húmero puede a tórax, a la región torácica posterior. Y las características, estas aquí van a ser constantes, incidentales, disruptivos. Eso quiere decir que el dolor va a estar persistente durante todo el tiempo, incidental cuando este de aquí se aumenta o disminuye al hacer ciertos tipos de movimientos, o disruptivo que de repente para el dolor sin ningún tipo de procedimientos. Y la intensidad, que esta de aquí, la intensidad, eso va a depender de cada paciente, porque obviamente todos los pacientes son totalmente diferentes y depende del umbral el umbral del dolor de cada paciente. Así que las mujeres tenemos el umbral del dolor un poquito más bajo, mientras que el de los hombres es más alto. Entonces, asimismo en la raza tenemos que obviamente los blancos tienen el umbral muy bajo, mientras que los negros, los indios, tienen el umbral mucho más alto. Y bueno, los acompañantes son acompañantes al dolor, pueden ser positivos o negativos. Estos aquí puede haber, el dolor puede ser hiperalgesia, o sea, un dolor insoportable, o como puede estar con una analgesia total, que en realidad esos son síntomas muy negativos. Entonces, la medición se la tiene que hacer durante todo el tiempo y que usted tenga el paciente, obviamente el preoperatorio, ante una lesión, ¿no? En los traumas, un preoperatorio que es en el sitio del accidente, en el transporte, en la sala de urgencias. Obviamente, por lo general, la primera fase siempre los atienden los paramédicos, pero es importante que todos estén capacitados en poder resolver el dolor, porque como ya vimos, el dolor puede causar tantas lesiones ventilatorias, cardíacas, y no puede ser posible que por dolor lleguemos a un infarto de miocardio tipo 2. Y obviamente en la sala de urgencias, obviamente está el emergenciólogo, el médico residente, solucionar la parte del dolor. Y obviamente en el transoperatorio, durante toda cirugía, se colocan analgésicos, sedantes, y bueno, en el postoperatorio de algún tipo de politrauma, obviamente es donde debemos de trabajar mucho más. Y nosotros, todo esto, todo lo que de las escalas, y tenemos diferentes escalas. Tenemos una escala visual análoga, que es la más común que utilizamos, que es la escala de EVA, la escala numérica análoga, ENA, la escala verbal análoga EVERA, y bueno, tenemos una escala pediátrica, que es la escala frutal análoga. ¿Ya? ¿En qué consiste cada una de estas escalas? Entonces, la escala visual análoga nos muestra una tabla en la cual tiene la numeración del 0 al 10, en el cual el 0 es el paciente no tiene dolor y el 10 es el peor dolor posible, y el paciente nos tiene que señalar en qué eslabón se encuentra, mientras que la escala verbal análoga, simplemente el paciente nos va a decir, no tengo dolor, me duele muy leve, dolor moderado o dolor intenso. Simplemente nos describe el tipo de dolor que tiene. Mientras que la escala numérica ENA nos va a decir del 0 al 10, siendo el 0 la ausencia del dolor y el 10 es la máxima intensidad. Entonces el paciente nos va a referir. Y bueno, esa aquí, la ENA, EVA, son las escalas que en realidad nosotros más utilizamos. La emergencia se utiliza, mientras que hay otra escala que es el CIPOT, que se utiliza por lo general en terapia intensiva, en los postquirúrgicos, para valorar el dolor, en los cuales tenemos ciertos indicadores, es la expresión facial, los movimientos del cuerpo, la tensión muscular y la adaptación del ventilador. Entonces, dentro de la expresión facial, hay pacientes que sin hacerle ningún estímulo, ¿ya? Los pacientes están relajados, no hay ningún tipo de tensión. En cambio, hay otros que tienen el ceño fruncido sin toparlos, ceño fruncido, las cejas bajadas, hacen algún tipo de muecas, como les digo, sin los movimientos del cuerpo. El paciente está sin ausencia de movimientos, o el paciente hace protección, eh, eh, al tocarlo hace algún tipo de protección, o está agitado.
Y bueno, en la tensión muscular, así mismo vamos a ver que si el paciente está relajado, tenso, rígido o muy tenso, y cada uno de estos tiene una numeración. Y bueno, adaptación al ventilador, si está muy adaptado, tose, pero se adapta y lucha con el ventilador. Entonces, todos esos aquí nos va a dar una numeración de 6 a 8, siendo el 8 el rango más alto, y obviamente depende de eso el tipo de analgesia que vamos a utilizar. Y bueno, dentro de la terapéutica que tenemos que tener a nuestros pacientes, tenemos que saber que todo paciente tiene derecho a una evaluación y manejo del dolor. Como les decía, ningún paciente en cualquier sitio médico puede tener dolor. Debemos siempre evaluar la existencia, la naturaleza e intensidad del dolor en todos los pacientes, porque hay pacientes que dicen que tienen dolor 10, sin embargo tú los ves sus signos vitales normales, no, entonces hay que evaluar realmente si ese dolor existe, la naturaleza del dolor que el paciente, bueno, en este caso de los pacientes politraumatizados no hay que negarlos, pero realmente hay pacientes que no tienen mucho dolor, pero ellos se quejan, y la intensidad del dolor, como dije, que ya depende de cada paciente, si es hombre, si es mujer, depende de la raza. Y bueno, siempre registrar los resultados de la evaluación del dolor, que es el que se tiene que manejar durante todo el tiempo, en el traslado, si es que lo operan, en el postoperatorio, si es que como les digo, si es que operan ese politrauma. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que siempre reevaluar al paciente y ver si ya tenemos una analgesia muy amplia, irla decalando poco a poco. Y el siguiente punto es determinar y asegurar la competencia del personal que maneja el dolor. Porque nosotros, obviamente, del personal nuevo, pues, principalmente, porque obviamente recuerdo que en cualquier centro, en la emergencia, en la terapia intensiva, en sala, en piso, donde ustedes se encuentren trabajando, siempre nuestro personal no médico, licenciadas, auxiliares, nos van a ayudar al manejo del dolor, que nos van a alertar en decir, doctor, el paciente le duele, doctor, tal cosa. Entonces, siempre alertar y dar charlas a nuestro personal. Bueno, educar, ya eso aquí ya cuando ya es más crónico, educar a los pacientes y a sus familias sobre el manejo efectivo del dolor. También para dar el tratamiento, como ya dijimos, tenemos que clasificar si es un dolor leve, moderado o un dolor severo. Entonces, por lo general, en un dolor leve vamos a dar analgésicos no opioides. En el dolor moderado, en realidad, podemos dar analgésicos opioides leves con efecto de puente, en bolo o infusión continua, o pueden ser combinados con analgésicos no opioides. Y cuando es el dolor muy severo, hay que utilizar opioides potentes, ya sea esta de aquí en infusión continua, y bueno, también se lo puede combinar con analgésicos no opioides y fármacos adyuvantes. Y bueno, antes de dar cualquier fármaco analgésico, nosotros tenemos que ver nuestro paciente, cómo está nuestro paciente. Si nuestro paciente está hipovolémico, porque hay pacientes obviamente que van a hipotensar más al paciente. Entonces, valorar si el fármaco que le voy a dar va a perjudicar a mi paciente. Cuando hay traumas severos, hay un daño muscular extenso por el trauma, los cuales van a alterar la función renal, y si damos un analgésico que lesione la parte renal, incrementamos el daño renal a nuestro paciente. Y también conocer cada uno de los efectos colaterales de nuestro fármaco, porque por ejemplo podemos utilizar simplemente tú dices, bueno, voy a utilizar un opioide vamos a usar un tramal, pero a un paciente le va perfecto una infusión de tramal, mientras que otro paciente le produce náuseas, vómito, hipotensión, sudoración. Entonces hay que saber los efectos colaterales y cómo tratarlo. Y bueno, dentro de los analgésicos no opiáceos vamos a tener los AINES, los SIPS y el paracetamol, en cual los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, estos de aquí van a disminuir la producción de las prostaglandinas, disminuyendo la inflamación, y por ende el dolor. Mientras que los COPSIPs, estos de aquí van a tener una afinidad hacia
la cicloxigena 2, disminuyendo el dolor. Entonces, se ha hecho un estudio comparativo entre AINES y COPSIPs. En realidad no hay mucha diferencia, excepto de que los AINES son mucho más químicos. Y el paracetamol, la medicación clave de todos, en realidad el paracetamol, que tiene una afinidad hacia la ciclooxigena, que inhibe la cicloxigenasa 3, que bueno, igual es el mejor analgésico antipirético que tenemos a disposición, ¿no? Entonces, estos son los analgésicos no opiáceos durante el paciente con trauma. Vamos a tener, al menos aquí por lo general tenemos paracetamol. Creo que en la mayor parte del Ministerio de Salud Pública, privados, tenemos paracetamol intravenoso. Es verdad que a veces no lo hay, pero es el que más tenemos. Entonces tenemos que saber que igual paracetamol, tampoco podemos abusar del paracetamol. Una dosis máxima de gramos al día. Podemos hacerlo cada 6 a 8 horas, y eso aquí va a equivaler a 30 miligramos de ketorolaco. Una, como sabemos, está contraindicada en insuficiencia hepatocelular severa. Entonces vamos con los AINES que tenemos acá a disposición: el ketorolaco, diclofenaco, y bueno, el metamizol sódico, pero bueno, ketorolaco, diclofenaco lo tenemos en el cuadro de medicamentos, y bueno, el metamizol, que en realidad es privado, ¿no? Pero lo tenemos aquí a nivel nacional. Y bueno, tenemos que el ketorolaco en realidad es el AINE de preferencia para tratar el dolor hiperagudo, el cual nos da, debemos utilizar una dosis máxima de 120 miligramos, y no se debe emplear más de 5 días, ¿ya? Y bueno, está contraindicado en insuficiencia renal, en trombocitopenia, y obviamente, como les decía, si tú ves que tienes un paciente con rhabdomiólisis, el cual puede llevarle a una falla renal, y tú indicas ketorolaco, puedes llevarlo a una falla renal, peor de la que ya estaba condenado tu paciente. Bueno, diclofenaco, así mismo 75 miligramos al día cada 12 horas, una dosis máxima de 150 miligramos, y así mismo está contraindicado en insuficiencia renal. Y bueno, tenemos analgésicos opioides utilizados, y vamos a tener en la cabecera el tramadol. ¿Quién no ha utilizado tramadol en la agencia? Bueno, creo que todos lo hemos utilizado. Este aquí es un opioide débil, en realidad, que es un agonista sobre los receptores Mu e inhibe las recaptaminas. En realidad, se debe utilizar en infusión de 200 a 400 miligramos, en infusión continua una dosis máxima de 400 miligramos. No sobrepasar de eso de aquí, por los efectos colaterales que tiene, como lo mencioné hace un momento, que producen hipotensión, náuseas, vómito, sudoración profusa. En realidad, más de esto, si usted lo pone igual, más de 400 miligramos, en realidad no va a tener ningún efecto. Y la morfina, que es un opioide potente, que es sin efecto techo. ¿Qué quiere decir eso de aquí? Que usted le puede aumentar, o sea, si el paciente se sigue quejando de dolor, usted le puede seguir colocando, y va a ir calmando el dolor, mientras que un opioide con efecto potente, con efecto techo, quiere decir que por más de que usted le coloque esa medicación, llegó a su dosis tope, no va a mejorar el dolor. Y bueno, el otro analgésico es el fentanilo, que lo utilizamos para un dolor severo en realidad, y es el que más se utiliza en terapia intensiva. Bueno, eso de aquí debemos tener mucho cuidado con la bradicardia que produce. También en pacientes con asma, broncoespasmo, debemos ser muy cautelosos en utilizarlo. Y bueno, el efecto del fentanilo aumenta cada vez después de su uso repetido. Entonces, con todos esos fármacos vamos a tener que se utiliza la terapia multimodal. ¿En qué consiste la terapia multimodal? En utilizar 2 o más fármacos que actúen a diferentes niveles para conseguir la antinocicepción. De esta manera, bloqueando ya sea los mediadores tisulares, cuando utilizamos, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroides, actúan a nivel tisular, disminuyendo las prostaglandinas. Asimismo, cuando colocamos anestésicos locales, podemos combinarlos, y estos aquí van a disminuir los mecanismos espinales de nocicepción, disminuyendo la transmisión supraespinal, y van a activar la inhibición descendente. Entonces vamos a tener que podemos mezclar los opioides débiles con paracetamol, y estos de aquí van a tener una
sinergia, la cual va a ser de potenciación. Eso quiere decir que al unirse, por ejemplo, el tramadol más paracetamol, si yo tenía mi respuesta ante el dolor con el tramadol era de 5 y mi respuesta con tramal es de 5, yo al unir tramal con paracetamol, este efecto se va a potenciar, siendo un efecto de 20. Ya es el doble de la unión. Entonces, esa es la sinergia de la terapia multimodal para utilizar siempre en menor proporción. Entonces, por ejemplo, yo estoy utilizando fentanil, pero el fentanil me ha producido bradicardia. Entonces, yo necesito utilizar la dosis mínima de fentanil, eh, pero lo voy a potenciar con paracetamol para utilizar la dosis mínima de fentanil y que llegue que calme el dolor de una manera definitiva. Entonces, eso en cuanto al dolor en politrauma, como les dije, debemos estarlo valorando siempre. Es imposible que nuestros pacientes se quejen de dolor, de que tengan dolor en cualquier sitio, puesto que como ya lo vimos, pueden causar múltiples complicaciones cardiovasculares, respiratorias, gastrointestinales, que son en realidad prevenibles. Y bueno, en cuanto a la nutrición en el politrauma, vamos a tener que un paciente politraumatizado, en cuanto a la nutrición, es un paradigma del paciente crítico, porque normalmente el paciente politraumatizado es un paciente sano, que por el trauma mismo se vuelve un paciente crítico. Entonces, eso de aquí, como ya dijimos, pueden hacer fracturas simples, abiertas, compuestas, pueden haber múltiples heridas, hematomas, o sea, todo lo que comprende un politrauma. Entonces, esto va a causar hipermetabolismo e inmunosupresión. Entonces, es ahí donde nosotros debemos de trabajar en la nutrición, dar inmunonutrición para que nuestro paciente no se desnutra, tenga capacidad de metabolizar y dar la respuesta inmunológica adecuada. Entonces, por lo general, en nuestra población tenemos un índice de masa corporal eh, elevado. Por lo general, la mayor parte de nuestra población, todos tienen algún tipo de sobrepeso y obesidad. Y ende van a tener van a tener comorbilidades, hipertensos, diabéticos, y va a ser un desafío adicional a la nutrición. Entonces vamos a tener que la respuesta metabólica va a ser muy intensa, valorar siempre el riesgo nutricional de nuestro paciente, porque obviamente tú lo podrás ver gordito, pero no quiere decir que esté bien nutrido, o tú lo podrás ver delgado, pero no quiere decir que esté bien nutrido el paciente. Entonces, tenemos que valorar el riesgo nutricional de nuestro paciente, darle el soporte nutricional precoz siempre y cuando lo permita, sea la hemodinamia, sea el tubo digestivo, porque hay pacientes que están muy inestables y tenemos que saber que durante la inestabilidad dinámica, si usamos vasopresores más de 0.30 microgramos de norepinefrina, está contraindicada la alimentación. Entonces, tenemos que también, si está, como les dije, precoz antes de las 24 horas, siempre y cuando ya esté reanimado y no esté chocado el paciente, y que la nutrición sea enteral, porque bueno, en el pólipo puede haber lesiones intestinales que impidan la nutrición enteral. Y bueno, siempre darle con proteínas, suplementado con glutamina. Entonces, como lo dije, el soporte nutricional tenemos que darlo. ¿A qué me refiero con soporte nutricional especializado? Sea una nutrición enteral, sea esta de aquí por una sonda nasogástrica, una sonda nasoentérica, oral, sonda nasogástrica oral, siempre y cuando haya una contraindicación de una nutrición oral. ¿Y a qué me refiero con eso? Hay pacientes que no necesitan una sonda nasogástrica, pero tienen una fractura de mandíbula que les impide comer. Obviamente ese paciente no lo voy a tener 7, 8 días que la fractura se termine, o sea, después de la fijación, hay que nutrirlo de alguna manera. Entonces hay que colocarle una sonda nasoentérica, orogástrica, para poder nutrir al paciente. Entonces, también tenemos que valorar que todo paciente politraumatizado con un índice de gravedad IS ya mayor de 16 debe considerarse grave. Entonces, con mayor de 16 tenemos que es un riesgo nutricional aumentado. Y también ver que, obviamente, como les decía,
si hay una incapacidad para nutrirse durante los 5 a 7 primeros, de 5 a 7 días, debe iniciarse de forma inmediata el soporte nutricional. Una vez estabilizado, se hace la hemodinamia del paciente. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a hacer el cribado nutricional de nuestro paciente con politrauma? Entonces, lo primero, el cribado nutricional se lo va a realizar con una escala, que es la escala del Nutri-Score, en la cual tiene diferentes variables, que es la edad, el APACHE, el SOFA, las comorbilidades de nuestro paciente, los días previos a UCI, la PCR, y en algunos agregan la interleuquina 6, pero bueno, no todos tienen interleuquina 6, así que nos quedamos con esos parámetros. Entonces, los cuales le dan puntuación del 0 al 3, en los cuales la edad menor de 50 años, de 50 a 74 y mayor de 75, el APACHE 2, vamos a ver si es menor de 14, de 15 a 19, de 20 a 28, le da una puntuación. Asimismo del SOFA, las comorbilidades, si tiene una comorbilidad o ninguna o más de 2. Entonces, si es hipertenso y diabético, se van sumando. Y los días previos al ingreso a UCI. Entonces, vamos contando todo eso y si tiene un de 0 a 5, eso de aquí quiere decir que tiene un bajo riesgo de desnutrición, mientras que de 6 a 10 consideramos un riesgo alto de desnutrición. Y en realidad la mayor parte de nuestros pacientes siempre tienen un riesgo alto de desnutrición. Entonces valoramos si no tiene ningún riesgo, podemos esperar en realidad en cuanto a la nutrición, pero como les dije, la mayor parte de nuestros pacientes siempre tienen APACHE alto, SOFA alto, comorbilidad, siempre tienen el riesgo alto, siempre tenemos que hacer una valoración nutricional completa, en la cual tenemos que ver si el paciente es diabético, si tiene hiperlipidemia, alguna enfermedad que nos vaya a llevar con complicaciones posteriores, si el paciente está desnutrido, nos va a llevar a complicaciones posteriores en nuestra nutrición. Como les decía, ver la exploración física en la antropometría, porque hay pacientes obesos en los cuales hay que modificar la nutrición que le vamos a dar, o pacientes caquécticos porque no los podemos nutrir de la misma manera. La evaluación química de nuestros pacientes, calcular los requerimientos básicos y, bueno, los déficits nutricionales específicos que obviamente los vamos a pedir en los laboratorios. Y, bueno, y planificar el soporte nutricional, en los cuales nosotros tenemos que valorar la ruta de administración de la alimentación, sea nutrición enteral, la nutrición enteral, el tiempo estimado que nosotros pensamos que va a tener esto de aquí. Como les digo, si tiene el tubo digestivo indemne, la nutrición enteral tiene que empezar en menos de 24 horas. Obviamente, si tiene, como ya les dije, lesiones a nivel del tubo digestivo, no podemos iniciar la nutrición, nos vamos con nutrición parenteral y también se debe iniciar lo más pronto posible. Entonces, la vía de nutrición enteral y parenteral, la enteral, como les digo, tubo digestivo indemne, la parenteral, tubo digestivo lesionado. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre la nutrición enteral y parenteral? Obviamente, ya les he repetido, siempre y cuando haya indemnidad, hay que buscar una indicación, ¿no? Obviamente la nutrición enteral es mucho más barata, más económica, más fácil de utilizarla y bueno, lo utilizamos cuando haya motilidad del tubo digestivo. Si hay una lesión, no se la utiliza. Vamos a ver, obviamente, la vía de administración, la nutrición enteral, ya sea la sonda nasogástrica, pero bueno, esto de aquí ya son, cuando hay una gastrostomía, ya es algo más crónico, y bueno, la nutrición enteral, la vía de administración de la nutrición parenteral, en realidad, esta de aquí va a ser por un catéter venoso central o un catéter venoso periférico, un catéter PIC, que en realidad todo depende de la osmolaridad. Es difícil que tú lo pongas por un acceso periférico porque por la osmolaridad de la nutrición parenteral va a haber una lesión a nivel de las venas. Entonces, mucho cuidado con eso de las nutriciones. Y bueno, hay diferentes tipos de nutrición y bueno, pueden haber complicaciones en cuanto a la nutrición, o sea, la nutrición enteral, siempre tenemos que obviamente tener a todos nuestros pacientes en una posición de 45 grados, ya que obviamente están con sonda nasogástrica, puede haber reflujo
y puede haber broncoaspiraciones. Y por el tipo de alimentación, porque pueden ser poliméricas con muchas proteínas, pueden causar diarreas, mientras que la nutrición parenteral pueden tener complicaciones, las complicaciones más comunes son sepsis, si es que hay algún mal manejo de cualquiera de estos, ya sea de los lípidos, por lo general, los lípidos o los carbohidratos, alguna bacteria produce sepsis, o como se utiliza un catéter venoso central, una sepsis por la vía central. Entonces, ahora, ¿cuáles son las calorías que yo necesito utilizar en gente? En realidad deberíamos utilizar la calorimetría indirecta, pero bueno, ¿qué es eso de la calorimetría indirecta? Eso de aquí es un método en el cual se mide la cantidad de calorías que el paciente necesita, pero lo tenemos que realizar según el PCO2 del paciente, y bueno, eso en realidad es muy complicado, se lo hace con el ventilador mecánico, ciertos ventiladores que tienen el software, ya no todos lo tienen, así que en realidad utilizamos la fórmula de Harris-Benedict, en el cual se basa en 25 a 30 calorías, que en realidad, o la fórmula del pulgar, que en realidad ya está calculado, que es lo que casi la mayor parte de los pacientes lo requieren. Entonces tenemos que un paciente politraumatizado, normalmente cualquier paciente politraumatizado, nosotros requerimos de 25 a 30 kilocalorías día. Como les digo, obviamente eso de aquí, siempre y cuando tu paciente no esté inestable, iniciarlo dentro de las 24 horas lo más pronto posible. Ahora, si es un politraumatizado obeso con un índice de masa corporal, tenemos que ajustar estos de 25 a 30 kilocalorías a 20 kilocalorías. ¿Por qué? Porque obviamente, imagínense a un paciente que pese 110 kilos. O sea, va a ser muy complicado llegar a 30 kilocalorías. Entonces, incluso hay otras fórmulas para sacar el peso ideal del paciente. Y bueno, cuando hay lesiones medulares cuadriplégicos, se calcula que cuando hay cuadriplejía debería utilizar de 20 a 22 kilocalorías, y en un paciente parapléjico de 23 a 20 kilocalorías día. Entonces, otra de las cosas que hay que saber es acerca de la inmunonutrición. Esto es importante, paciente crítico, sobre todo nuestros pacientes politraumatizados, ya que esta de aquí va a disminuir la respuesta inflamatoria, reduciendo la producción de mediadores inflamatorios, y bueno, va a tener una mayor presión hormonal, va a tener una mejor cicatrización de heridas y la mejor capacidad de defensa del cuerpo hacia agentes agresores. Entonces, lo principal de utilizar es la glutamina, que es una de las proteínas principales, y esta que vamos a utilizar en la inmunonutrición del paciente politraumatizado se debe basar en glutamina, en omega 3, vitaminas y minerales. Entonces, obviamente la glutamina va a ayudarnos a una disminución de la tasa de infecciones, va a disminuir la estancia en terapia intensiva, porque obviamente como es una proteína que va a rehabilitar la parte muscular del paciente, y obviamente va a disminuir la mortalidad en el caso de que tengas algún paciente crítico. Y en cuanto a los ácidos grasos, el omega 3 en realidad se ha visto que disminuye la actividad inflamatoria, y es el que se prefiere en vez de los ácidos grasos omega 6. Y bueno, vitaminas y minerales, se prefiere el uso de la vitamina E, que también se ha demostrado que esto de aquí va a disminuir la respuesta inflamatoria. Entonces, obviamente, eso de aquí debemos de complementarlo. Obviamente, adicional, siempre tener en cuenta los carbohidratos, tener en cuenta los lípidos, le vamos a dar a nuestro paciente, porque cualquiera de las cosas que nosotros demos adicionales, tengo un paciente que es diabético, le doy carbohidratos de más, siempre calcular carbohidratos de más, obviamente nuestro paciente va a tener hiperglicemia en el sitio donde se encuentra. Entonces, eso es lo que les puedo aportar en cuanto a la nutrición y al valor del politrauma. No sé si tienen alguna pregunta en el cual pueda contestarles. Muchas gracias. ¿Qué tal, doctora? Sí, bueno, abarcado eh, más que todo lo más importante sobre el tema de la nutrición y del dolor en los pacientes con trauma. No sé si es que hay alguna persona que está conectada, si desea realizar una pregunta a la doctora Giovanna.
Si no, daríamos por terminado nuestra jornada del día de hoy, ¿no? Entonces, igual le quedo muy agradecido por su presencia, doctora. Por intermedio del doctor Israel, hacemos una felicitación por la exposición del día de hoy, ¿no? Entonces, parece que no hay preguntas de parte del grupo. Le quedo muy agradecido por su intervención. Muchas gracias a ustedes. Que tengan una bonita noche. Nos vemos entonces el día viernes a las 7 de la noche con los temas de ecografía en el paciente crítico. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Giovanna. Que tengan una bonita noche.